Bueno, pues muy buenas. Yo soy el Dr. Berens y en esta ocasión, como dije en un anterior vídeo, vamos a empezar a comentar esos 4 libros que había dicho que iba a leer a lo largo de las próximas semanas. Entonces el primero de los que he leído ha sido un libro bastante ágil, bastante asequible, pero no por ello dotado de cierta profundidad que requiere que, a pesar de que el número de páginas son escasas, uno tenga que empeñar una cierta cantidad de tiempo en el interior del libro. Se llama Las incertidumbres, de Jaume Cabré. Entonces, bueno, los motivos por los cuales el autor llama las incertidumbres a este libro es básicamente el hecho de que cuando el autor piensa que cuando uno habla de arte, de creación, todo lo que se pueda decir pues navega en el mar de la incertidumbre, es decir, que todo lo que se teorice acerca del arte, acerca de por qué creamos arte, por qué admiramos el arte, qué finalidad tiene, qué teleología podríamos encontrar, pues son todo entelequias que realmente no llegan a ningún sitio, ¿no? Son incertidumbres y uno se maneja en ellas. Entonces creo que este libro es muy interesante para todos aquellos que quieran dedicarse al oficio de la escritura, pero también el de la lectura, porque el libro es tanto una reflexión del oficio de escritor como una reflexión acerca del oficio de lector, que es un oficio que está un poco denostado porque no es tan llamativo como el del escritor, pero desde luego el oficio de escritor no sería el mismo si no hubiera un lector que fuera el receptor del mensaje que vierte el autor en las páginas. Entonces la verdad es que invito a todo aquel que tenga la oportunidad a leer este libro, porque es verdad que merece la pena. Y me gustaría compartir una serie de reflexiones que he destacado, no hacer un resumen del libro porque yo pienso que eso no tiene ningún sentido, sino más bien eh, acotar este vídeo a aquellos aspectos que, bueno, pues más me han llamado la atención, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el primer aspecto es una mera broma, ¿no? del autor al respecto de estar hablando acerca del papel de un músico solista en contraposición con un músico de un cuarteto establecido de cuerda, de cómo el sumatorio de genios muchas veces produce un efecto sumatorio, ¿verdad? Un efecto no meramente aditivo, sino que incluso se supera. Y es un chiste que hizo un violinista que se llama Hasa Haifet, que en YouTube tenéis multitud de vídeos de él tocando el rondo de Mozart, por ejemplo, el rondo a la turca y tal. Y el rondo a la turca no, el rondo a secas. En el que, bueno, pues dice que un día que filosofaba Hasa Haifet, dijo, ¿qué hace un ruso solo? Es un anarquista. ¿Y qué hacen dos rusos solos? Dice, esos son jugadores de ajedrez. ¿Y qué hacen tres rusos? Una revolución. ¿Y cuatro rusos? El cuarteto de Budapest. Bueno, esto es simplemente una broma que el autor nos muestra, pero que es un comentario que realmente tiene cierto sentido, ¿no? Tiene mucha chicha. Luego, por otra parte, hace una reflexión acerca de la naturaleza de los nombres de las calles, ¿no? De los callejeros que realmente revelan la ideología y la historia de la ciudad. Es decir, no es lo mismo que la avenida principal de Barcelona se llame Avenida Francisco Franco que por ejemplo, pues la calle Diagonal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid seguimos teniendo calles con nombres de franquistas. Hay gente que no está de acuerdo en sustituirlas. Yo pienso bueno, de alguna manera tener una calle en una ciudad es rendir un tributo, ¿verdad? Entonces, pues hombre, rendir un tributo a quien ha apoyado una dictadura se me antoja un poco difícil de sostener, pero bueno, no es el objetivo de este canal hablar de eso. Por otra parte, hay otra reflexión que me gustaría traer aquí porque es una cosa que, que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y que dice el autor que cuando Jaume Cabré era un lector incipiente, los enamoramientos eran frecuentes, es decir, se enamoraba de todos los personajes de los libros. Yo creo que cuando uno lee, pues por ejemplo, Ana Karenina, con 14, 15 años, pues evidentemente siente una atracción por este personaje, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uno lee Madame Bovary,
pues puede quedarse con la simpleza de que es una mujer que de alguna manera quiere aspirar a una posición social que no tiene, es una mujer superficial, o puede quedarse con la copla de que realmente Madame Bovary nos representa a todos. Nos representa en la medida en la que aspiramos a un mundo que es intangible, que no podemos conseguir y que de alguna manera todos tendemos un poco a aspirar a lo imposible, ¿no? Y que realmente puede ser un motor primigenio, ¿verdad? Si nos ponemos filosóficos. Pero bueno, y, y un aspecto también muy curioso en este libro que hace Jaume Cabré es, y que a mí, para mí me ha resultado el más atractivo del libro, es cómo Jaume Cabré vive con sus personajes, cómo convive. Jaume Cabré se toma años para escribir los libros, los textos que hace, y de alguna manera todos los personajes dejan un pozo en él. Jaume Cabré siempre dice que cuando él termina un libro se desmaya y está una serie de meses intentando desprenderse de la fragancia, de la esencia de esos personajes que conviven ya por siempre con él. Y él da una lista de todos los personajes que salen en sus libros y todos han dejado recuerdos, ¿no? Se siente una especie de dios al dotar a estos personajes de una intrahistoria que muchas veces él hace el mismo símil. Lo que sale en los libros es la punta del iceberg. La verdadera condición de los personajes, su verdadera psicología, se lo guarda para él. Así que en ese aspecto me ha resultado muy interesante. Yo de verdad que recomiendo este libro porque te da la perspectiva de un autor veterano que realmente merece la pena pararse y pensar. Y otro aspecto muy llamativo a nivel estilístico es que utiliza un MacGuffin, que para los que no sepáis el MacGuffin, pues es un recurso que se utiliza cuando hay una trama para intentar avanzar en la trama mediante una acción que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad. No es escribir páginas por escribir páginas, pero sí que es verdad que de alguna manera no son cosas que aporten a la trama una carga necesaria para el transcurso de la historia, ¿no? Pero sí que la agilizan, incluso pueden tener, bueno, pues en este caso la verdad es que el autor lo hace de una manera muy graciosa, contando la historia de un asesinato, empieza dando una línea y empieza a sumar pues a ambos extremos las historias de los personajes, va añadiendo los motivos, va añadiendo las historias de los motivos, va alargando la historia. De alguna manera es meterte en la cabeza de alguien que está pergeñando una historia. Entonces la verdad es que es muy recomendable este libro, ya digo, sobre todo para aquellos que estén muy interesados tanto en el proceso de la escritura, sobre todo de este autor, como también el de la lectura, porque hace pues un canto, por así decirlo, a la lectura. Así que nada, de verdad que es un libro muy muy recomendable y si tenéis la oportunidad, de verdad que deberéis leerlo. Bueno, pues muchas gracias.